ahora. Muy bien. Desde hace unos añitos, desde 1945. ¿Vos te das cuenta del cambio cultural, de calidad de vida, que debe haber significado? Y la pelea, maestrísimo Gustavo Campana, de Perón, para instalar las vacaciones pagas. Que es algo así como una especie de anexo de las 8 horas, donde estaban incluidas las 8 de ocio, primer derecho a tu tiempo, a tu vida, a poder relacionarte con lo que vos tengas ganas y no con la explotación laboral. Después, la vacación, pero paga, y sobre todo en lugares donde empieza a ser copado lentamente por los hoteles sindicales, espacios solo reservados para 2 apellidos, Mar del Plata, por ejemplo. Así que, como dato cultural, bueno, la verdad es que es importantísimo. Como dato económico, la transferencia de recursos positiva, el hecho de trasladarme 1 o 2 veces al año y generar allí que a través del consumo se mueva el círculo virtuoso de la economía. ¿Qué años esos de los 40, 50? Pensá en el voto femenino. Pensá en las vacaciones pagas. Es decir, una persona, cuando llegaba enero, si quería parar y tomarse algo, no iba a recibir salario, la vida se detenía. ¿Cómo ibas a pensar en tomarte vacaciones si ese mes no lo trabajabas? Es una cosa verdaderamente increíble, y te lo dice alguien que tuvo que darle la espalda a ese privilegio, porque yo nunca tomé vacaciones en mi vida. Las trabajaba cuando tenía necesidades para ganar un peso más, y después, cuando fui un poco más bacán, digamos, construí mi vida de otra manera, pero con una especie de rechazo a las vacaciones. La vacación, que es la posibilidad de darte un gusto durante 30 días o lo que te duren las vacaciones, y vos saber que cuando volvés estás cobrando lo que te corresponde. No sé si a la gente le entra en la cabeza totalmente, quisiera que a mí me entre del todo, que vos hasta el año 45, 1945, hasta que nacieron nuestros padres, vos no tenías ese derecho. Nuestros padres nacieron en un tiempo en el que sus padres no conocieron lo que eran las vacaciones pagas, para situarlo en términos de la actualidad que todavía tiene para nosotros. Combo de las leyes de los 40, combo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, sumale a las vacaciones pagas el aguinaldo que recibías en diciembre. Todo ese conjunto de normas, de leyes, que son absolutamente revolucionarias. Vos venís de los 800 cadáveres de la Semana Trágica en 1919 por las 8 horas. Vos venís de los 600 masacrados en la Forestal en 1921. Vos venís de los 1.400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas. Vos venís de eso, y 20 años después, solo 20 años después, aparece un conjunto de normas, sumale a esto la indemnización por despido, vienen un conjunto de normas, los convenios colectivos de trabajo, que van a marcar a fuego la historia política argentina, aún del que no reconoce de dónde partieron. También las colonias de vacaciones para empleados y obreros y sus familiares, emplazadas en las más prestigiosas zonas veraniegas, permiten a las clases modestas disfrutar vacaciones antes reservadas a los pudientes. Cruzan los periodos de descanso en el más grato y saludable ambiente, entregados a juegos y ejercicios controlados por profesores. Niños de todo el país concurren a estos establecimientos, donde se les brinda la atención más cariñosa. La voz de Eduardo Rudi, sucesos argentinos, década del 40, finales de la década del 40, y también hay un diccionario de época que hay que poner arriba de la mesa, porque es sucesos, y vos estás en el cine y el tipo te está diciendo vacaciones solamente antes reservadas para los pudientes. Y entonces también ahí hay un cachetazo desde el punto de vista social en función de lo nuevo. Esto es apoderarnos. A ver, ¿cuánta gente puso las patas en el mar por primera vez a partir de las vacaciones pagas? ¿Cuánta gente tuvo acceso a ese lugar absolutamente vedado, prohibido, sueño imposible de soñar? Ese es el asunto que a mí me parece hay que desentramar. Porque... Imagínate el odio, Gustavo Campana, que se generó respecto al peronismo de la clase que tenía que hacerse cargo de esos pagos. La señora de la peluquería que se enojaba porque ahora la empleada podía ir a la misma peluquería en primera instancia, tenía el enojo de su marido, empresario, que ahora tenía que pagarle
el mismo salario a las personas que no trabajaban. No trabajan este mes y a los señoritos hay que pagarles, diría esta señora copetuda de los años 45. Y ahí viene buena parte del odio que todavía hoy podemos recoger. Yo llegué a la Argentina hace 40 años como antiperonista. Yo mamé en el Uruguay lo que es el antiperonismo. Si me está escuchando Hernán Brienza, sonreirá como diciendo, ¿viste? Por supuesto, yo llegué con todo el mito en contra de Perón. Me hicieron la cabeza como le hacen la cabeza hoy día a millones de personas en la Argentina, aunque hay otros mecanismos de defensa. Para colmo tuve la mala suerte de que el primer peronismo que me tocó es el de Menem, y que llegué e inmediatamente me deslumbró por una característica que tenía que ver con ciertos políticos uruguayos de Raúl Alfonsín. O sea que yo, de peronismo, nada, y siempre una visión negativa, pero aún así, en el vientre viajaba algo de lo que me daba cuenta, de los derechos que tenía como laburante. Mi primera plata interesante, porque llegué y me tocó lo de la tablita, llegué ganando $18.000 y Martínez de O me los convirtió en 3.500 hace 40 años, y tuve que pelear esto. La primera plata interesante fue de un juicio a Radio Mitre, porque no me dejaron terminar la temporada. Yo iba a cambiar de radio, me iba a ir a Radio Argentina, y en octubre les aviso, porque se terminaba el contrato en diciembre. Le digo, miren que tienen que buscar otro relator. Los tipos prepotentes se enojaron y me sacaron de los relatos, y no pude relatar el final de la campaña de Racing, particularmente, que yo estaba haciendo, porque también relataba el fútbol de la B. Y entonces, por ese perjuicio, y porque no me quisieron pagar, hice un juicio. Gané $100.000 con el juicio, 50.000 me llevó el estudio, no sé si está bien, me parece, con el tiempo me pareció que era un poco mucho. Y lo gané porque estaban los derechos, y empecé a darme cuenta de todos los derechos que me rodeaban. Disculpen que cuente la anécdota personal, pero a veces, sin una referencia directa a cómo va transcurriendo tu vida, uno no puede contar por qué se van produciendo ciertos cambios. Y veía que las leyes laborales de los trabajadores en la Argentina eran muy superiores a las que había en el Uruguay. Y el Uruguay no es un país atrasado, precisamente. Pero vos allá, para un juicio y toda esa historia, vos no sabés los caminos que hay que recorrer. Allá los empleados no tienen en la cabeza el juicio que pueden hacer. Es un poco como en Estados Unidos. No sé si esto cambió en los últimos 30 o 40 años y si el Frente Amplio hizo algo al respecto. Y me fui dando cuenta de ese tipo de derechos. Ahora que pienso distinto respecto al peronismo, pero muy distinto, y me emociono con el folclore del peronismo, pero no solamente con eso, sino con estas cosas. Me pongo a pensar en el mundo, en algo que yo no podía pensar desde allá, por supuesto. 1945, vos sos un laburante que si te querías tomar unos días con la familia, te los descontaban en tus trabajos, y de repente viene un tipo y luchando contra todos los empresarios y contra todo lo que vos tenés enfrente para estos casos, que se gana el odio eterno de esa gente para darle al laburante. El laburante tiene que ser consciente de lo que le han dado, eso que perdió en los tiempos del gobierno de Cristina Kirchner, la conciencia de lo que hay que pelear para darte algo a vos, para determinar que es a vos el que te toca también un poco de felicidad y no solamente a los sectores concentrados. Imagínate La Perla, en Mar del Plata hasta 1944, un desierto, solo para doble apellido, y de repente se llena de sándwiches de milanesa, de sándwiches de mortadela, de las heladeritas, de la gente, de la pelota de los pibes, del grito, de la familia. Bueno, hay un cambio enorme que genera, casi como si fuera una política expulsiva, que los tipos armen Punta del Este, Pinamar, Cariló, sientan que ese lugar está contaminado, y entonces de ahí hay que salir como sea. La estructura de los sindicatos en ese momento es la que genera la multiplicación de la infraestructura destinada a que el obrero diga, con este carnecito sindical yo me voy una semana, 10 días, 15 días a Mar del Plata. ¿A dónde? A mi hotel, al mío, al de mi sindicato. Esa fue una revolución.
Chapadmalal. Bueno, sumale a eso Chapadmalal, porque por supuesto es un anexo en función de la colonia de vacaciones para los pibes. Chapadmalal es una ciudad en sí misma, la creada en ese mismo momento, es una ciudad en sí misma. En Mar del Plata lo que se genera es el turismo para el laburante, por lo tanto son sueños que estaban inexplorados por el ser humano en la República Argentina, al laburante, al hombre de a pie, al asalariado, hasta ese mismo momento. Fue anoche, 70 años esa noche. Le voy a decir a Julián que nos acordemos de Chapadmalal también, porque tenemos imágenes que conseguimos, porque alguna vez hablábamos de Chapadmalal, a partir de que Bullrich se lo dio a Gendarmería, y se lo quitó a los veraneantes. Preguntamos el otro día en el Ministerio cuándo vuelven los veraneantes, y nos dijeron que hasta marzo por lo menos sigue la gente de Gendarmería. Y entonces me pedí a gente de archivos, a Julián, a todos los que manejan esos materiales, busquen algo del momento aquel de Chapadmalal. Y entonces la gente bajaba de los ómnibus con la narración pertinente, con sus valijas y todos, a ocupar un lugar que era de la costa azul francesa, pero de la del norte. Exacto. No de la del sur. Biarritz, que es bastante más bacán todavía que Cannes y demás. A ese lugar estaban entrando y estaban llegando los trabajadores. Es extraordinario repensar un poco la historia como ha sido, para tomar también conciencia, porque la vida nos llega muy de arriba. Uno va por calles que construyeron otros, que ya están cuando nacemos. No fuimos testigos de nada, ni del semáforo que pusieron. Somos testigos solamente de las cosas que se terminan. Anoche estuve hablando como una hora con mi amigo Dardo Dosso y con Claudia Cricuna y con su familia. Estuvimos hablando de los tiempos en los cuales el teléfono fijo era una locura. ¿Te acordás la campaña de Neustadt? Porque te demoraban en poner el teléfono, y el otro día mi esposa había ido a pedir un teléfono fijo para una de nuestras hijas, y ya no hay. Ya no hay teléfono fijo. Le ofrecieron un celular para que lo use como teléfono fijo. Hemos sido testigos de lo que se pierde, de lo que se va de nuestras vidas, pero no de lo que hicieron. Uno no vio casi poner un semáforo. En algún lugar de vez en cuando todavía lo ves, pero ya estaba de alguna manera el mundo hecho. Venimos con el mundo hecho, y probablemente por eso somos un poco más inconscientes. Vos pensá, ¿por qué el peronismo anida en... fíjate hasta qué extremos, ¿no? Yo tengo un amigo muy querido, morochón, pero muy querido el tipo, y le mando un saludo porque está medio enfermo, y lo voy a cada rato a verlo. Ahora voy a mediodía también. Y un día, en tiempos de Menem, venía la segunda votación de Menem, y veníamos charlando y no sé qué dijo, y yo me di vuelta en el auto y le digo: vos no serás capaz de votar a Menem, ¿no? Y me dice: ¿qué querés que votemos los negritos? Porque él me hablaba de su condición peronista. Él no podía votar otra cosa que no fuera peronismo. Y también esas cosas te hacen entender, porque la gratitud que hay en el corazón de una persona que un día se pudo sentar frente a la playa y no le estaban descontando el sueldo, además de que ya trabajaba 8 horas, además de los respetos que había conseguido. Vos fijate para lo que fue un laburante, un tipo nacido en 1900, que encuentra las 8 horas de trabajo en su juventud. Exacto. Y que a los 45 años, el tipo nació en 1900, ahora también le dan las vacaciones pagas con todos los otros derechos. Es un cambio demasiado fuerte, y yo creo que los que venimos después somos testigos de algo que ya estaba hecho, y por eso hay mucha gente que no lo puede entender. El peronismo pone el pie en el acelerador, pero ante las luchas socialistas y anarquistas desde finales del siglo XIX, sábado inglés, descanso dominical, la ley de la silla, y cuando se pone el pie en el acelerador es una declaración de guerra. Cuando las elecciones del 46... son más de 100 las entidades comerciales e industriales de toda la República Argentina que sacan un comunicado porque están seriamente disgustadas con cosas que están sucediendo a partir del decreto del primer aguinaldo. Y se está por romper la paz social conseguida desde 1919. 1919 son 800 cadáveres de la Semana Trágica. Y los tipos te están diciendo: volvamos a eso. Si es necesario, regresemos a eso.